Nosotros vamos a continuar con la información desde el Congreso de la República, con la presentación entonces de la ministra de Salud, Midori de Javich, con Igor Malca, quien se encuentra en el lugar. Igor, muy buenos días. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días. Pregunta 3, responde primero Midori de Javich, la ministra de Salud, luego será el turno de Ana Jara. Antes de escucharla, solo destacar que antes del inicio de esta sesión se ha convocado, Freddy Otárola ha convocado para el miércoles 21 a las 9 de la mañana un pleno extraordinario para ver el tema de la elección de los magistrados al Tribunal Constitucional. Así que, bueno, aquí va a continuar la sesión y vamos a escuchar las respuestas de Midori de Javich. Permiten amplias posibilidades de cooperación tanto en el campo asistencial como el de asistencia técnica e intercambio científico. Varias áreas técnicas del Ministerio de Salud y diversos gobiernos regionales expresaron su interés en contar con cooperantes cubanos, en el primer caso para asesoramiento técnico y en el segundo para cubrir necesidades de atención de médicos especialistas en zonas en las que no se cuenta con médicos especialistas peruanos. En este último caso, el Ministerio de Salud remitió al Colegio Médico del Perú reiterados documentos comunicando este requerimiento y pidiendo precisiones sobre el trámite de habilitación temporal a seguir. Estamos hablando de los trámites a seguir para que habilitaran a los médicos para atender pacientes. La respuesta del Colegio Médico fue que podía otorgar habilitación temporal solo por 30 días. Con posibilidad de renovación otros 30 días, contrariamente a lo que se tuvo en el 2008 y el 2009, cuando se dio habilitación temporal por 2 años. En vista de ello, esta posibilidad de cooperación, es decir, cooperación para atender pacientes, fue dejado de lado por el Ministerio de Salud. Debo recalcar que en la práctica anterior de habilitación temporal por 2 años, los brigadistas cubanos han venido al Perú y nos han prestado asistencia muy valiosa a pacientes, particularmente en situaciones de emergencia. Cabe recordar el terremoto de Pisco. Pero dado que el Colegio Médico ha restringido esta habilitación a periodos muy pequeños, el Ministerio de Salud ya no orientará estos profesionales a la atención de pacientes y nos limitaremos a la asistencia técnica. En el caso de la cooperación para asesoramiento técnico, la presencia de los cooperantes cubanos responde específicamente a requerimientos de las áreas técnicas del Ministerio de Salud, la Dirección General de Gestión de Desarrollo de Recursos Humanos, la Dirección General de Salud de las Personas, el Instituto de Gestión de Servicios de Salud, como ha sido mencionado. Como consecuencia de ello se suscribió el memorando de entendimiento que se inscribe dentro de un enfoque de cooperación sur-sur. El Perú está cada vez más en capacidad de ser recipiente y también otorgante de cooperación sur-sur. Compromete de esta manera a ambos ministerios a implementar una asistencia técnica internacional a través de hasta un máximo de 48 expertos para apoyar a las contrapartes peruanas en el fortalecimiento del sistema de salud. Dentro del tiempo de duración del memorándum que estoy haciendo referencia, debo ser enfática que no se ha previsto la presencia de más expertos cubanos. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. Señora ministra, ¿ha revisado usted el perfil profesional o la hoja de vida de cada uno de los 48 médicos cubanos que han arribado al país? De ser así, indique usted cuántos años de experiencia profesional tienen, cuál es la especialidad que tienen cada uno. Ministra. Las áreas técnicas del Ministerio de Salud han revisado exhaustivamente las hojas de vida de los expertos cubanos durante un periodo bastante prolongado. Hemos determinado, en función a la información, que el promedio de tiempo de experiencia de los cooperantes cubanos es de 15 años y muchos de ellos cuentan con estudios de maestría y experiencia docente universitaria. Debo, señor presidente, por su intermedio, poner a disposición, si así fuese requerido, una ficha del perfil de cada uno de los cooperantes cubanos para que la representación nacional pueda constatar la especialidad. Es en promedio, como digo, 15 años, sin embargo tenemos cooperantes que tienen experiencia por encima de los 20 años en las especialidades de medicina general integral,
cirugía, medicina, epidemiología, tecnologías de varias especialidades, etcétera. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. Según el comunicado que emitió su despacho, se dijo que ninguna de estas actividades está comprendida entre las modalidades de trabajo médico definidas en su ley y su reglamento. Entonces, ¿bajo qué modalidad contractual han requerido los servicios profesionales de estos médicos cubanos? Especifica el régimen laboral al que pertenecen 728, 276, CAS, etc. Ministra. Como ya se ha expresado al responder la pregunta anterior, el Ministerio de Salud no ha contratado médicos cubanos, por lo tanto no corresponde referirse a ningún régimen laboral. El marco jurídico dentro del cual se desarrollará el asesoramiento técnico es el establecido por el Decreto Legislativo 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional, y el Decreto Supremo 015-92 PCM, reglamento del antes mencionado Decreto Legislativo. Los cooperantes cubanos brindarán asistencia técnica en el marco de un proyecto que ha sido registrado en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, y estos cooperantes ya se encuentran inscritos en APSI en el marco de la normativa de la Cooperación Técnica Internacional, es decir, inscritos como expertos. Siguiente pregunta. Pregunta número 6. Señora ministra, el mismo comunicado emitido por su sector también indicó que estos profesionales cubanos brindarán diversas asesorías en capacitación de personal, elaboración y revisión de normas técnicas, diseño y ejecución de investigaciones epidemiológicas y de gestión sanitaria, entre otras, ninguna de las cuales está comprendida entre las modalidades del trabajo médico definidas en su respectiva ley y su reglamento. Por ende, ¿se tiene autorización y o evaluación del Colegio de Médicos para ejercer dicha labor en nuestro país? Ministra. La función de asesoramiento técnico que desarrollarán los cooperantes cubanos se encuentra regulada por el Decreto Legislativo 719, ya mencionado, y su respectivo reglamento. El ente rector de esta regulación es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Los cooperantes cubanos que brindarán asistencia técnica, particularmente los profesionales médicos, no ejercerán la profesión médica, como he señalado, es decir, no realizarán consultas médicas, ni procedimientos quirúrgicos, ni investigación médica, ni gestionarán los establecimientos de salud. Por lo tanto, al no realizar actos médicos, no se requiere la autorización del Colegio Médico del Perú. La situación es similar a la de los expertos que son profesionales médicos y se encuentran en el país brindando asesoramiento técnico por periodos muy prolongados, incluso de varios años, en el marco de convenios internacionales suscritos por el país, como son los casos de los médicos de la representación en el Perú, de la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ONU-SIDA, el Organismo Andino de Salud, el Convenio Hipólito Unanue, etcétera. Casos para los cuales no se requiere ni se ha requerido autorización del Colegio Médico del Perú. Siguiente pregunta. Pregunta número 7. Los médicos cubanos percibirán una remuneración de 5.000 soles mensuales, equivalente a lo percibido por un médico peruano nivel 3, sin considerar guardias y bonificaciones. ¿Qué partida presupuestal se va a utilizar para pagar a dichos médicos? Ya que en su presentación de sustentación para el pliego presupuestal 2014 ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, usted no mencionó dicho gasto. Ministra. En el marco del memorando de entendimiento suscrito y dentro del enfoque de cooperación sur-sur, el Ministerio de Salud asume los costos de la presencia de los cooperantes cubanos equivalente a 5.000 nuevos soles mensuales por concepto de alimentación, hospedaje, seguro de vida, seguro de salud, transporte local, entre otros. Debo señalar que esto es equivalente al costo de un médico nivel 1 que en ese momento está un poco por encima de 4.500 soles. Si se le aplica el 9% de gastos, de costos laborales por pensiones y seguro, esto nos lleva a una cifra similar a los 5.000 soles.
Entonces no es un pago remunerativo, es un pago por los rubros antes mencionados, que son manutención en general y transporte. Para tal fin, el Ministerio de Salud ha abierto cuentas individuales en el Banco de la Nación a fin de transferir a cada experto los costos de manutención sujeta a una aprobación del informe de desempeño que cada cooperante cubano presenta a los funcionarios del Ministerio de Salud responsables de la supervisión. Aquí señalar que no hay una transferencia de gobierno a gobierno, no se transfiere recursos al gobierno de Cuba, sino se transfiere a las cuentas individuales de cada uno de estos expertos. El Ministerio de Salud ha utilizado la partida presupuestal 23-27-299 relacionada con proyectos y estudios, la misma que está considerada en el pliego presupuestal 2014. Siguiente pregunta. Pregunta número 8. Señora ministra, el monto de los 5.000 soles mensuales que percibirán los médicos cubanos, ¿qué conceptos cubre? ¿Cuánto recibirán en monto neto por el servicio profesional propiamente dicho, sin contar sus gastos locales y de traslado, manutención, seguros, pasajes aéreos, movilidad? Ministra. Los 5.000 soles mensuales, como he mencionado, se transferirán a los cooperantes cubanos, no constituyen remuneraciones ni compensaciones, corresponden a un concepto de gastos locales para manutención, los mismos que deben cubrir alimentación, hospedaje, seguro de vida, seguro de salud, movilidad local, entre otros. Este monto es el único financiamiento previsto en el memorando de entendimiento. Este costo tiene antecedentes históricos en la manutención que el Ministerio de Salud asumió cuando se tuvo la presencia de las brigadas cubanas durante el terremoto de Ica en el 2007, con la brigada que continuó en el 2008 y con la brigada oftalmológica en el 2009. Siguiente pregunta. Pregunta número 9. Explique usted, ¿cuáles son los méritos profesionales que califican para que los médicos cubanos ganen el doble de lo que ganan muchos de nuestros profesionales de la salud? ¿Existen términos de referencia para su contratación? De ser el caso, ¿cuáles son? Se reitera, Continúe. Gracias. Se reitera que el Ministerio de Salud del Perú no contrata los servicios ni asigna remuneraciones para los cooperantes cubanos. Por lo tanto, no se genera vínculo laboral alguno. Tampoco les asigna plazas de profesionales de la salud peruanos, ni hace que reemplace en sus roles a los profesionales de la salud del Ministerio de Salud o de los gobiernos regionales. El financiamiento previsto dentro del enfoque de cooperación sur-sur es el dirigido a cubrir los costos de su presencia por concepto de gastos locales, como he dicho, alimentación, hospedaje, seguro de vida, seguro de salud, transporte local, entre otros, que equivale efectivamente a 5.000 nuevos soles. Este monto no es superior al que el Estado destina para el pago de los médicos peruanos. Al respecto, la compensación principal de un médico nivel 1, es decir, el que ingresa a laborar en un establecimiento MINSA o de los gobiernos regionales, es de 4.568. A esto hay que sumarle el 9% de aporte a la seguridad social, el aporte al seguro complementario de trabajo de riesgo, que es alrededor de 0.7%, con lo cual el monto es superior a 5.000 nuevos soles. Además, están los montos que los profesionales peruanos reciben por concepto de guardias, bonos y aguinaldos. Entonces, en ese sentido, no es exacto que ganen el doble de lo que gana un médico que recién egresa y entra a trabajar para el Estado. Por otro lado, si se utiliza el concepto de viático nacional del MINSA para cubrir los gastos de estos cooperantes, se tendría un monto mucho mayor a 5.000 nuevos soles por mes. Respecto a los méritos de los cooperantes cubanos, ya se ha mencionado que tienen en promedio más de 15 años de experiencia, que todos los profesionales médicos son especialistas en varias ramas y que muchos de ellos tienen estudios de maestría y experiencia docente universitaria. Siguiente pregunta. Pregunta número 10. Señora ministra,
¿Cuál es el estudio técnico para que estos médicos... Entonces, la interpelación a la ministra de Salud, Midori de Javish, el pliego interpelatorio incluye 19 preguntas y posteriormente va a ser la presentación de la titular de trabajo, Ana Jara. Nosotros vamos a regresar al Congreso con toda esa información, pero ahora vamos a hablar de otro tema que genera alarma y preocupación. Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud reveló que Lima es la ciudad más contaminada de Latinoamérica. El informe hace un análisis de la calidad del aire en 1.600 ciudades de 91 países, del que se desprende que solo el 12%, escuche bien, el 12% de la población mundial que reside en ciudades respira aire limpio. Por supuesto, el Perú no está en esa lista. Se refirió que cada año se producen unas 7 millones de muertes en el planeta debido a la contaminación atmosférica. El documento también rescata que los niveles de contaminación en los últimos años han ido disminuyendo en la capital. Sin embargo, estos aún siguen siendo preocupantes si los comparamos con otras ciudades latinoamericanas. Bueno, y para tratar este tema que nos genera tanta preocupación, está el día de hoy en nuestros estudios el señor Arturo Alfaro Medina, el expresidente de la conocidísima ONG Vida. Arturo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme y para compartir este tema preocupante, ¿no? Sobre todo los que vivimos en Lima. Debemos estar bastante preocupados con este informe. Claro que sí, algunos nos comentan en las redes sociales que no es una información nueva, pero el hecho que sea la Organización Mundial de la Salud que nos ubique en primer lugar, incluso desplazando a ciudades como México y Santiago de Chile, en realidad sí nos tiene que preocupar aún más y ver qué se va a hacer. Sí, sobre todo porque estas ciudades tienen actividad industrial mucho más intensa que la de Lima. Entonces acá podemos hablar de que o ha crecido la industria, pero sin medidas ambientales correctivas en Lima, o que el parque automotor también está causando un impacto muy fuerte, ¿no? Y pues no es ni un mérito lo que se está señalando, pero ya es el segundo informe en el cual la OMS nos pone mal. Ya en el año 2011 hubo otro informe también de la OMS, pero con otro tipo de contaminante. Ahora ha sido por las partículas PM2.5. ¿Qué tan peligrosas son estas partículas? Peligrosísimas porque... Son diminutas y peligrosísimas. Son muy pequeñas y por su tamaño pueden ingresar hasta lugares más profundos de nuestro sistema respiratorio, los pulmones. Sí, ¿no? Hasta penetrar muy adentro de los pulmones, casi hasta los alvéolos pulmonares. Pero estas partículas llevan restos de metales pesados como plomo, por ejemplo, o de algunos residuos de hidrocarburos que son cancerígenos. Entonces, estas partículas PM2.5 en nuestro organismo nos pueden inducir a un cáncer. O sea, hasta ese nivel de peligrosidad puede llegar, aparte de las enfermedades respiratorias también que nos puede causar, ¿no? O sea, podemos decir, y no exageramos cuando se señala que la calidad del aire en nuestro país, en Lima especialmente, nos puede llevar a la muerte. Ah, no, por supuesto. Y lo peor es que no tenemos opción. Si a ti te ponen un plato de comida que no te gusta en la mesa, no lo comes. O si te ponen tu vaso de agua y no la tomas. Claro. Pero el aire que tenemos sí o sí lo tienes que respirar. No tenemos opción. El aire que hay en la ciudad, tú lo respiras. No tienes opción si no tomo o no como, solo respiro. A menos que uno vaya con su tanque de oxígeno portátil por la ciudad. No, sí es sumamente peligroso y por eso es que ya la OMS el año pasado estableció que la contaminación atmosférica es cancerígena. Así de general, ¿no? Porque es preocupante y quizás el alto índice de cáncer que está apareciendo en ciudades como Lima puede tener también, habría que hacer el estudio, pero puede tener una base en la contaminación atmosférica. Y revisaba una información que señalaba que incluso ya hay estudios que indican que el 20% de los cánceres al pulmón son provocados por este tipo de contaminación ambiental. No, y ya ves, sí, no, y debe ser. Lamentablemente, hay muchos estudios ya de cuánto es el costo, ¿no?, en salud, cuántas personas se afectan por la contaminación atmosférica y cuántas muertes se atribuyen también a este tipo de contaminación. Y mira este estudio, el 20% del cáncer por este tipo de contaminación ya muestra que es una cosa severa y es alarmante porque estos niveles de Lima no han cambiado mucho. Por ejemplo, yo acá tengo unos resultados de la estación de la avenida Bancay en el año 2004, ¿no? ¿Esta estación desde cuándo se ha colocado ahí en la avenida Bancay? La de la avenida Bancay es una de las más antiguas, debe tener por lo menos 15 años ahí instalada. Pero un paréntesis, ayer veía unas imágenes precisamente de la avenida Bancay de los policías y algunos con alguna de esas mascarillas, ¿sirven de algo? Habría que ver qué más, que si es solamente esas para polvos simples, sí. No lo ayudan mucho, pues. Para eso ya está estandarizado, hay mascarillas especiales, sobre todo para partículas de PM2.5,
esas deberían de darle a los policías. Y a todos los canillitas también deberían estar con esas mascarillas, ¿no? No se está tomando muy en serio esto, ¿ah? A buena hora que sale este informe mundial mundial de la OMS, que todo el mundo, me imagino, le va a hacer caso, que las autoridades van a tenerse que reunir de emergencia y poder ver qué medidas se van a adoptar. Se han anunciado una serie de medidas, pero lamentablemente, como muchas otras, no se cumplen. Y lo lamentable también es, como señalas, que tiene que venir del extranjero para que nos pongamos alertas, pero cuando esto lo monitorea DIGESA, esto lo monitorea también CENAMI. CENAMI tiene una estación de monitoreo en todo Lima. Comentabas precisamente de una estación de la avenida Abancay. ¿Qué resultados se arrojaban? Bueno, por eso te decía, en el 2004 el PM2.5 estaba en valores entre 40, 60, 80. Ahora más o menos han arrojado valores de 30. Pero igual el límite establecido por OMS es 10. ¿Y cuál es el estándar internacional? 10. 4 veces más. O sea, ha bajado, sí, del 2004 en 10 años ha bajado, pero seguimos 4 veces más, seguimos 3 veces más. En San Juan de Lurigancho se han encontrado valores más de 5, o sea, 5 veces más. Y aparte también están el PM10 y el dióxido de azufre. Un ejemplo anecdótico, en La Oroya, que tanto se ha indicado como una de las ciudades más contaminadas, el PM2.5 en promedio, nosotros medimos en diciembre, estaba más o menos entre 12 y 15. Y en Lima en 30. O sea, en La Oroya están mejor que en Lima, en PM2.5. Esta información habría que resaltarla porque muchas veces, y lo he escuchado en la radio durante la mañana, señalaban que cómo es posible que no que se esté señalando esta información un poco exagerada, porque hay otras ciudades en Lima, como La Oroya, que tienen los niveles más altos, pero ya nos estás comentando que no es cierto. No, claro, el dióxido de azufre sí es más alto en La Oroya, pero tampoco no tan más alto que Lima. Pero en partículas de 10 micras, PM10, que son las que están... es más alta Lima que La Oroya. Incluyendo en el informe. Y en PM2.5 está más alto Lima que La Oroya. En dióxido de azufre sí, La Oroya es mucho más. Pero eso también hay que tener cuidado. No, La Oroya sí, en dióxido de azufre y plomo también quizás, ¿no? Pero en estas, que son del informe de la OMS, si ponían a La Oroya como ejemplo, de ciudad peruana salíamos más bajos. O sea, quizás le ganábamos a Santiago y a México. Pero Lima está muy alto en eso. Y es peligroso. O sea, La Oroya tiene problemas. Y muchas ciudades, Arequipa también. Claro. Huancayo, Pero Cusco. en el informe, ¿qué otras ciudades se ha incluido? Básicamente Lima, creo que ha sido. Sí, han trabajado más con ciudades, digamos, de alta densidad poblacional, ¿no? Entonces, Lima es una ciudad pues, con más de 8 millones de habitantes. Entonces, porque uno ve las otras, México, la Ciudad Federal, ¿no? Santiago de Chile. Han buscado capitales de países y ciudades con mayor... Son casi 1.600 ciudades que han evaluado. En el año, de 91 países. De 91 y en primer países. lugar, bueno, de lo que estaba revisando en la India, Nueva Delhi creo es la ciudad más contaminada. En PM2.5 actualmente. Y Salvador de Bahía en Brasil es la menos contaminada. La menos contaminada, sí. No, bueno, pero igual, el mar y todo eso también ayuda. Eso ayuda, no, y eso que Lima, y eso también es interesante. En Lima estamos junto al mar. Claro. Entonces, pero por eso también que... ¿Y cuál es la diferencia en todo caso entre Lima y Salvador? Bueno, claro, en Salvador de Bahía no hay tanta contaminación, no hay este problema del transporte y de las industrias, me imagino. Eso ayuda. Pero sí el tema de estar junto al mar explica un poco por qué hay tanta concentración en San Juan de Lurigancho y Comas, por ejemplo. Están más alejados. No tanto más alejados, sino que los vientos empujan hacia los cerros. Ah, ya. Entonces la contaminación va y choca el cerro, no deja que pase, y luego baja, se precipita y se concentra más ahí. Entonces, mucha de esta contaminación en San Juan de Lurigancho no necesariamente es porque se genera allá, sino se puede estar generando en otros lados de la capital y los vientos llevan esta contaminación. Y como las de 2.5 micras pesan menos, entonces tienen más tiempo de permanencia en el aire. Entonces el viento las puede llevar más lejos. Y eso se explicaría un poco con este tema, no sé si escuchaste de la contaminación que ha sido recurrente en colegios del Cono Norte, que muchos estudiantes han tenido que ser evacuados con desmayos, con síntomas de asfixia, y no se ha determinado exactamente qué es. Sí, ahí debe haber sido gases, ¿no? No PM2.5. Pero el tema es lo mismo, ¿no? O sea, hay emisiones, hay contaminación atmosférica, no hay control, hay actividades industriales que no están siendo fiscalizadas. Acá el Ministerio de la Producción ya debería empezar a establecer reglamentación a todas las industrias, porque se fiscaliza... Pero hay leyes. Hay leyes, pero por ejemplo en el caso de industrias se ha previsado las cerveceras, las de gaseosa, la cementera, las de pieles, curtiembres, papeles, algunas. ¿Y cuáles han pero dejado no de todas. lado? Por ejemplo, manufactura, pequeñas fundiciones, talleres, o sea, cosas pequeñas de metal mecánica, por ejemplo, no se están fiscalizando y estas generan partículas. Y en la metal mecánica, en la fundición, también se generan muchas partículas. Y si estas no se fiscalizan... Además, en las pequeñas y medianas empresas también hay mucha informalidad, ¿no? También eso.
sea, uno está de acuerdo con la empresa desarrolla el país, ¿no? Pero tiene que ser respetando la salud de la población, de su entorno. Y acá estos resultados nos están mostrando que hay actividades del hombre que no están respetando la salud de la población y estamos así de expuestos en Lima, ¿no? A esta contaminación. Bueno, pero ¿y de dónde proviene la mayoría de estas partículas contaminantes? Las PM2.5 o PM10 también, ¿no? Se está atribuyendo bastante al parque automotor. Y es cierto, o sea, en la combustión, en el proceso de combustión, por los tubos de escape de los vehículos, salen estas partículas, ¿no? Salen. Entonces, antes era peor porque teníamos un diésel de la peor calidad del mundo, que era con más de 5.000 partes por millón de azufre. Nuestro diésel era uno de los más sucios del mundo. Nos costaba más caro que muchos lugares del mundo, pero era el más sucio del mundo. Ya desde hace unos 3 años, en Lima y Callao solo se consume de importado, 50 partes por millón. Sí, tiene que ser importado porque ni Refinería Conchán ni la de Ventanilla, La Pampilla, producen ese diésel tan limpio. Bueno, ojalá que con todo este tema de la modernización que se ha anunciado pueda... a eso apunta, a que se produzca diésel limpio en el Perú. Mejor, pero pese a que ha bajado, que ya se usa diésel limpio, más limpio, en Lima y Callao, tenemos todavía esos resultados, si no, quién sabe si había peor. Pero todavía está el tema de renovación del parque automotor. Quizá la revisión técnica tendría que ser más exigente. Ya pues, está bien, usa un auto antiguo, pues ponle un convertidor catalítico, que son estos de los catalizadores que evitan la salida. En el Perú no es obligatorio el uso del convertidor catalítico, que se pone a la salida del tubo de escape y se evita que salgan todo este tipo de emisiones. Que no es algo muy costoso, sí lo es. No, no lo es. Los autos nuevos, tú te compras un auto en Japón o Estados Unidos y vienen con convertidor catalítico. Cuando traían autos usados de Japón, por ejemplo, si tú te traes un auto usado de Japón del año pasado... Contamina menos que uno nuevo de acá. Porque viene con este equipo. A veces acá nos venden mucho los autos nuevos, pero nos venden autos nuevos con motores viejos, con tecnología que ya no se usa ni en Japón ni en Europa. Ese es auto del año 2014, pero su motor ya no se usa, su tipo de motor no se usa en Japón hace 3 años, ni en Europa tampoco. Y hablando de la tecnología y dentro de toda esta reforma del transporte que ha anunciado la alcaldesa, este uso de los Euro 5, de los Euro 5 va a ayudar para poder controlar de alguna manera ese tema de la contaminación. Sí, efectivamente. O sea, el Euro 5 es actualmente el estándar máximo que se está usando en Europa, aunque ellos están yendo al Euro 6. Pero vehículos de esa calidad, con esa tecnología de motor, sí nos asegurarían un aire mucho, pero mucho más limpio, porque estos retienen partículas, retienen gases. A diferencia de los de Perú, por ejemplo, el parque automotor actualmente puede ingresar al Perú motores Euro 3, Euro 2. Por eso te decía, nos venden autos nuevos con tecnologías viejas. Se debería exigir que al Perú los autos nuevos todos ingresen con la última tecnología. Y si es auto usado, que no se le quite el convertidor catalítico, ¿no? Porque llegan y dicen, no, esto quita potencia al motor, y se lo sacan. Y lanzase todo el escape afuera, ¿no? Y además del tema del transporte y las actividades industriales que nos comentabas en las fábricas, ¿qué otras fuentes de contaminación existen en Lima? La quema de basura, por ejemplo, ¿no? Cuando tú quemas basura, generas también ¿qué tan contaminante es eso? Tremendo. Por ejemplo, si quemas plásticos, más aún. Cuando tú quemas plásticos, hay unas sustancias que se llaman dioxinas que son cancerígenas. Cuando se quema plásticos, las dioxinas vuelan por toda la atmósfera. Cuando uno hace una manifestación y nos queman llantas, también, o cuando queman leña. O sea, la quema de basura, la quema de desperdicios es un factor también que genera bastante contaminación atmosférica, ¿no? Y este tipo de partículas. También cuando no está pavimentado todo, las zonas de polvo, de tierra, todo ese polvo que se levanta, eso también es material particulado, ¿no? Son partículas también que están en suspensión, están en el aire y hasta que se depositen en el suelo nuevamente las estamos respirando. Y en el cono norte, en Lima Norte, hay zonas donde no existen muchas vías pavimentadas. No, por supuesto, por eso también eleva el nivel. Así es, pavimentadas o con cobertura vegetal, ¿no? Porque, o sea, al final las plantas no solamente son ornamentales y no solamente nos dan más oxígeno, ¿no? Y, absorbiendo el carbono, sino también si tú pones césped sobre una pampa, estás evitando también que esas partículas se eleven, porque estás sellando pero con área verde, ¿no? Entonces, eso también son otros factores de contaminación en la ciudad. Bueno, en realidad estamos recibiendo una serie de tweets que quisiéramos compartir. Bueno, incluso el congresista Daniela Bugatás nos ha escrito y nos señala que debemos poner fin a las emisiones contaminantes y debe ser tarea de todos y no solo una noticia.
No, de acuerdo con él, y más aún ellos que están todos los días en Imagínate, y en el Congreso, en pleno centro de la contaminación. La estación Conaco, de la que estamos hablando, está frente al Congreso, en un edificio frente al Congreso. ¿Y cuál es el daño? Por ejemplo, en el caso, hablamos de los policías, de los ambulantes que están en plena avenida Abancay, pero los congresistas, por ejemplo, que van, o los trabajadores en general del Congreso... ¿Están expuestos a estos niveles de contaminación? ¿Así no estén en la vía pública? De todos modos, el aire ingresa, a menos que tengan, si ellos nos aseguran que tienen filtros que evitan que esto ingrese, no lo tienen. Conocemos el Congreso, no tienen ese nivel de sellado. Tendría que estar sellado herméticamente y con presión negativa para evitar que estas partículas ingresen. Ellos también están expuestos, ellos también están respirando este aire contaminado. Hubo un proyecto de ley de aire limpio que lamentablemente se archivó. A ese congresista Daniela Bugatás toma la iniciativa, busquen el archivo y si desea le hacemos llegar el número del proyecto de ley. En esencia, ¿cuál era el punto principal de este proyecto? Establecer mayores criterios de protección, sistemas de monitoreo, mayores limitaciones precisamente a las emisiones, ¿no? Y lo archivaron, ni siquiera lo discutieron, ¿no? Hay países que acaban de renovar su ley de aire limpio, como España, que hace 5 años se ha renovado una ley que ya tenía más de 15 años. Estados Unidos dio su primera ley de aire limpio en 1962-63. Hace 54 años. Así, entonces, y luego la ha ido renovando, ¿no? Claro. Entonces, vean cómo estamos de atrasados en esto. Ahí, a buena hora que el congresista Daniela Bugatás se preocupa por este tema y lo invito, y si desea lo busco en su oficina, su despacho, y buscamos este proyecto de ley y lo actualizamos, porque fue presentado en el 2005-2006, hace 10 años y lo archivamos lamentablemente, y retomarlo, ¿no? Porque es un tema vigente, como dije, no tenemos opción. Respiramos el aire que hay y no tenemos otra opción. Claro, no es que yo vivo en tal o cual distrito y estoy inmune a la contaminación. En realidad el aire lo respiramos todos. Así, y nos afecta a todos, tengas mucho dinero o no. A nosotros una vez me acuerdo que nos llegó una denuncia de unos vecinos de Chacarilla por una lavandería industrial que los contaminaba. O sea, si tienes una actividad industrial que te contamina, tengas mucho dinero o no, igual te va a afectar. Es una cosa que afecta a toda la comunidad. Arturo, vamos a ir rápidamente por unos minutos nuevamente al Congreso para dar cuenta de que la ministra de Trabajo, Ana Jara, ya ha dado inicio a esta respuesta del pliego interpelatorio en el Pleno del Congreso. Igor. Sí, Pilar, ya las 19 preguntas han sido formuladas a Midori de Javich, se las ha respondido y ahora es el turno de las restantes, de la 20 a la 27 del pliego interpelatorio, esta vez a la ministra de Trabajo, Ana Jara Velázquez. Vamos a escuchar. Cuyo objetivo es complementar y contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo. En dicho contexto, debemos indicar que todo aspecto sobre la situación de una persona extranjera que ejecuta actividades en el Perú en el marco de un convenio internacional de cooperación técnica debe ser tratado en el marco de la legislación especial vigente y de los convenios de cooperación técnica suscritos entre el Perú con los estados cooperantes. Así tenemos que la legislación nacional que regula la suscripción y ejecución de convenios de cooperación internacional es el decreto legislativo número 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional, aprobado el 8 de noviembre de 1991, y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 015-1992-PCM, y la Resolución Directoral Ejecutiva número 068-2011 /partida APSI-DE, por la que se aprueba la directiva que establece el procedimiento para la adscripción y prórroga de los expertos y voluntarios en el marco de la cooperación técnica internacional no reembolsable. Para el caso materia del pliego interrogatorio presentado, debemos indicar que la regulación específica de la Relación Internacional de Cooperación Perú-Cuba está contenida en el Convenio Básico de Cooperación Técnica entre Perú y Cuba, suscrito el 15 de febrero de 1999. Su convenio complementario del Convenio Básico de Cooperación Técnica, ratificado mediante Decreto Supremo 075-2013-RE del 26 de diciembre del 2013,
y su desarrollo específico en el sector salud, he establecido por el memorándum de entendimiento suscrito entre el Ministerio de Salud de Perú y el Ministerio de Salud de Cuba del 17 de febrero del año 2014. En atención a lo expuesto precedentemente y por aplicación de las normas y convenios referidos, se tienen las siguientes consecuencias y situaciones legales. Existe un convenio internacional de cooperación técnica entre Perú y Cuba, por el cual ambos estados se obligan a realizar actividades de cooperación, cuyo cumplimiento implica el traslado de sus expertos, quienes actúan en nombre y representación de su gobierno. Por tratarse de una obligación internacional entre estados, el marco normativo nacional vigente establece que estos expertos deben registrarse únicamente ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, para luego tramitar la visa correspondiente con la situación de representante de un Estado cooperante ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que, como se aprecia, debido al carácter de derecho público internacional de estas actividades, el sector de Relaciones Exteriores tiene la competencia exclusiva y excluyente sobre las situaciones que regulan los desplazamientos de estos profesionales. Así pues, el personal técnico que se desplaza en representación de un Estado cooperante no actúa en nombre propio, sino en representación de aquel Estado, no generándose ningún vínculo jurídico laboral con el Estado peruano, estando su actividad limitada estrictamente a lo establecido en el Tratado Internacional, sus acuerdos reglamentarios. Respecto de su contenido y tiempo de duración, por lo que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo no tiene competencia respecto de los integrantes de las misiones diplomáticas o grupos cooperantes de otros estados que se desplazan para ejecutar funciones de índole internacional. Habiendo, señor presidente, delimitado el marco conceptual y normativo vigente aplicable para el caso concreto de la interpelación, procedo a absolver las consultas en los términos que se me han planteado. Con respecto a la pregunta número 20, el caso de los médicos cubanos no se enmarca en ninguna de las modalidades de contratos laborales vigentes en nuestra legislación peruana, por lo que no les alcanza ningún beneficio de carácter laboral, ya que su presencia en nuestro país es la consecuencia de actos de ejecución del Convenio Básico de Cooperación Técnica entre Perú y Cuba. La respuesta entonces de la ministra de Trabajo, Ana Jara, al pliego interpelatorio en su caso, como ya lo habíamos informado, incluye 7 preguntas. Vamos a regresar con lo que viene ocurriendo en el Congreso, pero ahora vamos a retomar nuestra entrevista muy interesante y estamos hablando sobre este tema de este informe de la Organización Mundial de la Salud que ubica a Lima como la ciudad más contaminada en América Latina. Hace un momento comentábamos con Arturo de la ONG Vida este tema de los carros que vemos a diario circulando por diversas calles y lanzando esta humareda negra que prácticamente uno se cae en shock cuando lo ve y nadie hace nada. Sí, efectivamente, y resulta extraño, ¿no? Si ya están las revisiones técnicas obligatorias. ¿Qué significa eso? ¿Que no funcionan entonces las revisiones técnicas si es algo tan visible? Efectivamente, y más aún cuando es el transporte público pasan 2 al año. Entonces, si hay se supone tanta fiscalización, ¿cómo podemos ver eso? ¿Por qué la policía no los interviene? Había que revisar a ese vehículo quién le dio la revisión. Uno, si la pasó o no la pasó y está circulando, si revisión técnica aprobada, puede ser uno. Y 2, si se la aprobaron y bota estos humos, ahí hubo algo, algo extraño, por no decir otra palabra, para que este vehículo obtenga la revisión técnica coima aprobada. Soborno, como ocurre en diferentes sectores, puede ser, lamentablemente. Sí, puede pasar, porque no, o sea, y la policía no los detiene, es lo más lamentable, ¿no? Uno ve que pasan botando humos así descaradamente y nadie les dice nada. A veces nos detienen por cualquier cosa, un auto, pero a ellos nadie les dice nada y nos están matando. Arturo, estamos recibiendo más tweets, incluso tenemos uno, creo, bueno, acá están los de Daniel Abugataz, el congresista, decíamos que dice el caos vehicular existente se pondrá peor, necesitamos
que nos los diga alguien de afuera, pero también tenemos uno del Ministerio del Ambiente. Ellos nos están haciendo referencia a una estrategia que emprendieron el año pasado y creo que se ha empezado ya a ejecutar con fuerza este año y que ya está teniendo resultados. ¿En qué consiste esta estrategia? Bueno, lo que ha hecho el Ministerio del Ambiente es ver que en 31 ciudades del país en las cuales se ha identificado, se ha detectado mayores niveles de contaminación atmosférica, Lima incluida también, sí, claro, se hagan los planes de mejora de la calidad del aire. Algo que ya se había impulsado hace muchos años, a partir del 2004-2005, aunque aquella vez se previsó solamente 13 ciudades, como Loreoya, Hilo, Lima, Cusco, Huancayo, Iquitos y otras con altos niveles de contaminación. Claro, se habla incluso, hay cifras, ¿no? Dice que se va a beneficiar a 18 millones de peruanos, a casi el 60% de la población a nivel nacional. Pero a mí me gusta ver más allá. ¿Qué es lo que faltaría? Porque si se está haciendo, pero todavía no hay muchos resultados, ¿qué falta? ¿O está bien, sino que hay que esperar que pase un poquito más de tiempo? Bueno, ellos están trabajando ahorita, en este momento están en el proceso de formular los planes de mejora de la calidad del aire. Entonces es reunir a todos los actores. ¿En cuánto tiempo habrá resultados? Eso puede tomarte hasta un año, se ve el plan, ¿no? Porque hay que hacer un diagnóstico de la calidad del aire, un inventario de emisiones, quiénes son los que más contaminan, quiénes menos, y luego ¿qué hacemos? Y ponernos de acuerdo todos y fijarnos metas. Pero esos planes son mayormente por 5 años los que hacen. Entonces se supone que si ya empezaron, en 5 años deberíamos de haber mejoras concretas. Pero en el camino se tienen que ir implementando medidas que cada año ayuden a mejorar poco a poco la calidad del aire. El tema de la fiscalización. Fiscalización, cambios tecnológicos, congestión vehicular, como decía el congresista Bogotá, hay que ver eso, la fluidez de los vehículos, tecnología de los motores de los vehículos, calidad de los combustibles, en las industrias también calidad de combustible que usan, ¿no? Una cosa es que uses diésel o el petróleo residual para un caldero y otra cosa es que uses GNV, gas natural. Si todas las ciudades del país tuviesen gas natural para la industria también, además de costos, reduces enormemente la contaminación ambiental. ¿Podríamos hablar de un porcentaje? ¿De cuánto se llegaría a reducir la contaminación si se usara todo ese tipo de combustible? Yo me puedo atrever a una cifra muy gruesa, ¿no? General. Pero fácilmente hasta un 50%. Podríamos reducir 50%, los niveles de contaminación. Sí, con cosas que creo que no son tan complicadas que se tendrían que empezar a hacer. Mercedes Tello, por ejemplo, otra de nuestras seguidoras, nos pregunta, ¿y está incluida la contaminación acústica que soportamos, por ejemplo, por los ruidos pirotécnicos? En este informe de la OMS, no. Solo son partículas, ha sido de 2.5 micras y el de 2011 fue de 10. No, acá no se ha visto contaminación sonora, acústica. Pero sí, en el tema de los juegos pirotécnicos también generan algún tipo de partícula contaminante, no solamente sonora, sino también... no, por supuesto, sí, la explosión de la pólvora. El año nuevo, los niveles de contaminación atmosférica de Lima se fueron pero por las nubes, junto con los pirotécnicos, hasta esos niveles llegó, fue increíble. Y en muchas ciudades del Perú, donde hay estaciones de monitoreo, se pudo evidenciar el gran impacto de contaminación atmosférica de estos juegos que ya deberían de ser regulados y hasta prohibidos aquellos que generan estos tipos de emisión, porque es un daño directo a nuestra salud. Entonces, sí genera un enorme impacto de contaminación atmosférica el uso de estos tipos de juegos pirotécnicos. Y el impacto en los problemas respiratorios, nos pregunta Karina Lizárraga, ¿seremos los que más sufrimos por eso de problemas respiratorios? En el caso de la costa se suma la humedad, claro. Pero si a esa humedad está flotando esa humedad con partículas, porque la humedad al final es agua en suspensión también, ¿no? Y acompañadas de las PM2.5 y hasta más pequeñas, hay hasta de 1 micra, ¿ya? Todo eso se nos mete a los pulmones y nos causa grave daño. Pero sí, definitivamente los altos índices de enfermedades respiratorias están asociadas. Esto ya lo he estudiado. Actualmente tenemos Ministerio del Ambiente, pero antes había Consejo Nacional del Ambiente. Y ya el Consejo Nacional del Ambiente, que afortunadamente Mariano Castro fue secretario técnico de ese CONAM, y ahora es el viceministro de Gestión Ambiental, está volviendo al trabajo que hacía antes, ¿no? Entonces, ya el CONAM hizo esas evaluaciones. Te hablo del año 2004, 2003, 2002, o sea, esto se viene viendo en Lima y Callao desde hace 3 años y en el Perú, 13 años, perdón. Entonces, lo que falta es acción. Y justamente lo que dice Claudio Giancarlo, nos dice en un tuit, por favor, pídele, la entrevista está súper interesante, pídele soluciones que se puedan dar para superar esto y ojalá que las autoridades te escuchen. Ya has dado a lo largo de la entrevista varias soluciones, pero el ABC,
3 muy concretas. ¿Cuáles serían estas? 1, mejorar la tecnología de los motores del parque automotor, renovando el parque automotor y, en mi opinión, estableciendo como obligatorio el uso del convertidor catalítico o conocido como catalizador, que retiene los contaminantes en el tubo de escape. Con esto ayudamos al parque automotor y mejorar la calidad de los combustibles también, ¿no? Que afecta, y luego exigiendo ya que la actividad industrial también se adecúe su tecnología y reduzca sus niveles de contaminación. Con ello podemos reducir. Y el cambio de la matriz energética, impulsemos más el GNV para todos los peruanos. Antes de pensar en venderlo, atendamos a esas 31 ciudades que está viendo el MINAM para que todas tengan GNV, que ya se puede llevar comprimido. Ya se puede llevar GNV comprimido. Y con eso vamos a reducir enormemente la contaminación atmosférica en todo el país. No solo pensando en Lima y Callao, hay que pensar en todo el país. No incluye este tema en el informe de la Organización Mundial de la Salud, pero quería preguntarle, el tema de la contaminación de la Costa Verde. Hemos visto en el último fin de semana imágenes más que impactantes de cómo se encuentra nuestro mar. Todo por este tema de los desechos de las construcciones. Sí, es lamentable, ¿no? Mira, ¿cuál es el impacto? El impacto es tremendo. Ya la Costa Verde frente a Magdalena y San Miguel está totalmente destruido. Ese fondo marino de ahí ya no va a crecer ahí peces, ni fauna, ni flora marina. Nunca. Por décadas. Lo bueno es que esa zona del mar se mueve, pero para que remueva los miles o millones de metros cúbicos que están en el mar, no en el acantilado, porque a veces el alcalde de San Miguel no muestra su acantilado. Sí, pero una cantidad igual está en el mar, porque botaron al mar. No han ni declarado, además. Igual Magdalena. No, y lo peor es que no niegan. No, Magdalena al menos acepta, sí, voté, me equivoqué. Entonces, señor Allison, haga algo por solucionar el daño que ha ocasionado. Y si se lo hemos dicho, yo he estado con él en el Congreso, y yo he planteado alternativas. Señor Allison, ponga un enrocado. Y contaminación que llega a las playas de Miraflores, de San Isidro. Así es, y con la plata de los vecinos de Miraflores. 1 millón de soles, estaba chequeando una información que gastan los municipios para poder hacer algo, porque solucionar el problema no lo van a poder solucionar. Claro, o sea, gastan plata limpiando todos los días. Por ejemplo, en ese momento el mar está súper movido, hay un oleaje fuerte. Miraflores, Barranco, Callao va a estar súper sucia sus playas por el nivel de basura que va a botar el mar. O sea, el mar al final nos devuelve toda la basura que se le hemos echado, ¿no? Bueno, Arturo, ha sido muy interesante conversar contigo y ojalá que las autoridades, ¿no? Las responsables, las del Ministerio del Ambiente y también los congresistas hayan escuchado esta entrevista o les comenten un poco para que se pongan a hacer algo de manera inmediata y en el corto plazo, porque se tiene que ser así. Sí, muchas gracias, y es importante la participación de los medios de comunicación como ATV en este caso, que permiten que podamos difundir más estos temas que son importantes para todos, porque la salud es para todos al final, ¿no? Claro que sí. Nosotros tenemos que irnos a una nueva pausa, pero antes los dejamos con la noticia tecnológica de Claro.